Hola gente de YouTube, que está aquí Fix Guzmán para traerles el primer fanfic de este canal. Y perdón si es un poco corto, me aseguraré de que los próximos sean más largos. También quisiera recordarles que por favor se suscriban al canal y le den a la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ningún fanfic. Sin nada más que decir, adiós. Y los links de los fanfics están abajo en la descripción. Ahora sí, adiós. Hola gente de YouTube, les habla Fix Guzmán, para recordarles que el link de los fanfics estarán abajo en la descripción, y sin nada más que decir empezamos el fanfic. Descargo de responsabilidad. No soy dueño del fanfic, la miniatura o de la imagen de fondo, todos los derechos a sus respectivos autores. Jujutsu Kaisen. Convertirse en el más fuerte como Yuji Itadori, autor. El Jujutsu Wii Copyright Web Novela Capítulo 1. Capítulo 014. 25. En la inmensidad del espacio infinito, una estación espacial flotaba junto a un colosal planeta azul, el planeta donde la evolución se convirtió en el principal factor que lo diferenciaba de la mayoría de los demás. 2. El planeta Tierra. Pero este pequeño planeta era irrelevante en este momento. La verdadera atención se centró en un astronauta, que fuera de la estación espacial, estaba demasiado ocupado con algunos cables en sus manos, usando unos alicates para cortarlos y volver a conectarlos. Mientras otros astronautas estaban demasiado ocupados relajándose dentro de la estación o ocupados con sus propios asuntos, un solo astronauta estaba haciendo mantenimiento afuera. Pero, si bien a la mayoría de las personas les molestaría hacer el trabajo solas, a ese astronauta no le importa. De hecho, disfrutó saliendo de la estación, dejándose flotar en el espacio mientras tenía la oportunidad de contemplar el inmenso planeta azul que conocía como su hogar. Fue refrescante. Las infinitas estrellas que cubren toda la oscuridad de ese espacio, lo suficientemente cerca como para verlas, pero lo suficientemente lejos como para saber que quizás nunca podrán alcanzarlas. Aterrador, pero al mismo tiempo intrigante. 2. ¿Cómo estás, Marcos? 8. Mark, el astronauta que estaba afuera, parpadeó repentinamente cuando una voz sonó en sus auriculares, reconociendo de inmediato la voz de la mujer encargada de monitorearlo mientras hacía mantenimiento. Bella. Pensé que me habías abandonado aquí. Me estaba sintiendo solo. Mark bromeó con la mujer al escuchar un suspiro desde el otro lado de la línea. Uno deja de bromear, además, odias cuando interrumpo tu música. Mark, que no podía negar ese hecho, simplemente se centró nuevamente en los cables en sus manos y regresó brevemente para responder la primera pregunta de la mujer. Tuve que cambiar los cables del sistema de comunicación. Por alguna razón estaban en un estado deplorable. Informó, y al no escuchar ninguna respuesta del otro lado, cerró el panel frente a él cuando finalmente terminó. Regresó al interior de la estación. Declaró sin esperar respuesta mientras comenzaba a avanzar hacia la entrada de la estación. Pero, mientras Mark pensaba que su regreso sería como los cientos de veces que lo había hecho, algo extraño llamó su atención. Una luz, tan tenue que fácilmente podría disfrazarse de estrella, pero Mark la notó fácilmente. Esto le hizo fruncir el ceño. Después de todo, una luz extraña en medio del vacío del espacio no era realmente algo común de ver. Entonces, ver algo así fue intimidante, incluso para alguien como él, que había arriesgado su vida solo para llegar al espacio. Bella, dime, tú también estás viendo esto, ¿verdad? Preguntó con un poco de tensión. No podía estar volviéndose loco. Vivir en el espacio podía volver paranoicos a los astronautas, pero Mark era alguien que nunca tuvo problemas con eso. Mark, regresa inmediatamente. Al recibir una respuesta, sus ojos se abrieron al notar la urgencia en la voz de la mujer que conocía como la persona más tranquila de la estación. Esto lo hizo moverse inmediatamente. Pero, haciéndolo congelarse, sus ojos se abrieron cuando esa extraña luz se expandió repentinamente, creciendo hasta volverse incluso más grande que la estación espacial. Maldición. Se dio cuenta de que, fuera lo que fuese lo que estaba sucediendo, no estaba orquestado por humanos de ninguna manera. Porque al momento siguiente, esa luz, que había estado a una distancia segura, apareció de repente frente a la estación, acercándose cada vez más mientras amenazaba con engullirla. Mark, ignorando por completo los gritos desesperados en sus auriculares, miró fijamente esa luz con una fascinación aterradora. Sus ojos ahora emitían un brillo extraño, el cristal de su casco impedía que se viera su rostro. ¿Entonces esto es todo? Desviando su atención de la luz que estaba a centímetros de envolverlo por completo, le dio una última mirada al planeta Tierra. Mark tuvo una vida pacífica.
Se graduó, se casó con una hermosa mujer y consiguió trabajar en el trabajo de sus sueños en 27. No se arrepentía y la muerte no le asustaba. Lo único que podría haber deseado en ese momento era tener la oportunidad de despedirse de las personas importantes en su vida. Pero desafortunadamente, cuando su cuerpo fue envuelto por esa luz, se dio cuenta de que esto sería imposible. Así que solo podía contentarse con lo que tenía en ese momento. Sus últimos recuerdos de la gran vida que tuvo. Bueno, no podría haber pedido nada mejor. Cuando su rostro estaba a punto de ser engullido, una sonrisa de confianza apareció en sus labios. Dale. Silencio. El 23 de julio de 2028, la estación espacial y su tripulación habían desaparecido por completo. Buen día. Con una voz extraña saludándolo, Mark, somnoliento, abrió lentamente los ojos y levantó la cabeza para encontrar una figura frente a él, su visión lo suficientemente borrosa como para no poder distinguir sus rasgos. Uf, ¿qué diablos pasó? Murmurando, la confusión en su cabeza le impidió darse cuenta cuando sus palabras salieron completamente diferentes a lo que estaba acostumbrado. Estás en una situación bastante delicada. Déjame presentarme. Mark cerró los ojos por un momento, abriéndolos para que su visión finalmente fuera clara. Soy Gojo Satoru, profesor a cargo de estudiantes de primer año en la Facultad de Técnicas Mágicas. 2. Ahora respóndeme. ¿Cuál de ellos eres ahora? 1. Capítulo 2. Capítulo 02. Mark apenas podía recordar el contenido de la conversación que tuvo con Gojo Satoru. De hecho, sintió que actuaba de forma más automática que cualquier otra cosa. Todo era todavía muy irreal para él. Ejecución, Sukuna, maldiciones. Conocía los orígenes de estos términos. Jujutsu Kaisen. Un anime que uno de sus compañeros de tripulación de la estación espacial insistió en que viera. Finalmente, sin mucho más que hacer, Mark decidió darle una oportunidad. Encontró la trama interesante y se comprometió a verla en su totalidad. Desafortunadamente, el fenómeno que lo arrastró a este mundo había llegado antes de que pudiera completar la historia. Sentado en el sofá de su casa, Mark se miró las manos con interés, apretando los dientes mientras una punzada de dolor atravesaba su cabeza. Incluso sabiendo que ahora estaba en un mundo ficticio, este no fue el hecho principal que lo sacudió. Sino más bien, que ahora se había convertido en una persona completamente diferente. Se había convertido en Yuji Itadori, el protagonista principal de la historia. Se había convertido en el recipiente de Sukuna, alguien destinado a sufrir desde el principio hasta el final de la historia. 4. Este fue el principal hecho que lo dejó tan conmocionado. Maldición. Sujetándose la cabeza, apretó los dientes cuando un dolor poderoso amenazó con hacerle explotar la cabeza. Desde el momento en que se encontró en este mundo, los recuerdos de la vida de Yuji invadieron su cabeza. Pudo detallar cada uno de los cumpleaños de Yuji, y esto no fue nada agradable. Tanta información invadiendo su mente le provocó un dolor interno insoportable, al punto que casi se desmaya en innumerables ocasiones durante el día. Afortunadamente, Mark tenía cierta tolerancia a los dolores de cabeza debido a su trabajo, por lo que pudo aguantar. Pero aún así, era irritante recibir un montón de recuerdos seguidos de un dolor agudo. Esta vez, los recuerdos del enfrentamiento de Yuji y Megumi con una maldición en la escuela, seguido de Yuji tragándose uno de los dedos de Sukuna, invadieron sus pensamientos. Parecían ser los últimos recuerdos que recibiría. Recibir los recuerdos de Yuji fue extraño. Parecía de alguna manera alterar su propia personalidad. Por lo que había notado, no compartía los pensamientos de Yuji ni compartía el mismo cuerpo. Se había apoderado completamente del cuerpo del niño, dejando solo sus recuerdos atrás. Pero aún así, pareció afectar a Mark de alguna manera. El sentido de justicia del niño era fuerte, lo suficientemente fuerte como para fusionarse con el propio sentido de justicia de Mark. Incluso habiéndose apoderado del cuerpo de Yuji, Mark podría decir que el niño no había desaparecido por completo. Ahora, en cierto modo, era parte del propio Mark. Relajando su cuerpo cuando el dolor finalmente desapareció, Mark, ahora Yuji, miró hacia el techo con expresión abatida. En ese momento no sabía qué hacer. Teniendo un amplio conocimiento sobre su propio futuro en ese mundo, había muchas cosas que hacer, pero ¿era eso realmente lo que quería? Mark tuvo una vida pacífica antes de ser tragado por esa extraña luz. No tuvo que lidiar con nada parecido a lo que este mundo tenía para ofrecer.
Aunque para muchos vivir en un mundo anime sería como un sueño, Mark todavía no había aceptado del todo este hecho. Lidiar con Kenjaku y otras maldiciones tratando de traer de vuelta a Sukuna, mientras en el proceso lo atormentaba matando a sus aliados, no era algo que Mark deseara. Pero aún así, no quería simplemente darse por vencido. Habiendo recibido la oportunidad de vivir en otro mundo, quería aprovecharla al máximo y no ser simplemente un esclavo del destino. Todavía tenía dudas en su corazón, pero sabía que simplemente esperar y desear que todo se resolviera por sí solo no sucedería. Necesitaba actuar, necesitaba decidir. Y aún sin saber si realmente era la decisión correcta, decidió tomar el camino seguro. Seguiría de Gojo Satoru a la escuela de Jujutsu. 5. Sentados en los bancos del parque, Itadori y Gojo estaban uno al lado del otro mientras el más joven miraba un dedo extraño con disgusto en su rostro. Después de compartir con Gojo su deseo de ayudar a la gente, Gojo rápidamente le dio uno de los dedos de Sukuna que poseía. Los diálogos de la historia original no eran algo que Yuji pudiera recordar con claridad, pero basándose en la personalidad del ex Itadori, pudo responder con sinceridad, lo que afortunadamente hizo que Gojo no sospechara nada. Además, no era como si Gojo conociera a Itadori lo suficientemente bien como para sospechar su cambio de personalidad. Maldita sea, esto es asqueroso. Yuji, mirando ese dedo demoníaco, no pudo evitar señalar. Yuji, incluso con los recuerdos del ex Itadori frescos en su mente, todavía dudaba en tragarse ese dedo. La comida espacial era mala, pero nada comparada con tragarse el dedo de un cadáver. Maldición. Pero, cerrando los ojos, simplemente se metió el dedo en la boca y se lo tragó entero. La sensación del dedo bajando por su garganta le hizo fruncir el ceño con disgusto. Pero antes de que pudiera pensar en lo asqueroso que era, sus ojos se abrieron cuando una poderosa energía surgió a través de su cuerpo. Yuji pudo sentir claramente el absurdo aumento de poder que recibieron sus músculos por un momento, esa extraña energía recorriendo su cuerpo salvajemente. ¡Cuánta energía! Puedo sentir claramente este poder monstruoso. Pero, justo cuando el poder apareció repentinamente, desapareció en un abrir y cerrar de ojos, dejando a Itadori apretando los puños mientras se aseguraba de recordar esa sensación. Este poder, y si puedo asimilarlo, puedo aumentar el nivel de mi energía maldita. El ex Yuji originalmente podía usar energía maldita, pero no recuerdo que igualara el poder de Sukuna según los dedos que consumía. Itadori frunció el ceño. Si puedo hacer eso, puedo cambiarlo todo. Mi vida se volverá infinitamente más pacífica. Gojo sonrió al ver cómo el niño acababa de volver a la normalidad después de tragarse otro dedo. Se dio cuenta de que Itadori era definitivamente un talento que solo aparecía una vez cada 1000 años. Me imagino que ahora todo está bien, ¿verdad? Preguntó Gojo. Yuji se puso de pie mientras miraba sus puños con un extraño interés. Si bien los recuerdos del ex Itadori se mezclaron con los suyos propios, estaba lejos de ser como el antiguo dueño de este cuerpo. Tenía sus propios pensamientos con respecto a su ejecución, e incluso con los recuerdos del niño afectando su personalidad, no era tan altruista como Yuji. No aceptaría su ejecución. Si tuviera que someter completamente a Sukuna para seguir viviendo, entonces encontraría una manera de hacerlo realidad. Si en el futuro los superiores todavía querían su muerte, entonces mataría a cada uno de ellos. Pero por ahora, su objetivo principal era volverse lo suficientemente fuerte como para que algún día pudiera decirle esas palabras en voz alta. 3 sí. Volviéndose hacia Gojo, Yuji sonrió con determinación, sus ojos emitían un brillo que arrancó una sonrisa en el hechicero más fuerte. Vamos. Muy bien, entonces vámonos. Aplaudiendo, Gojo se puso de pie. Parece que ustedes dos han terminado. Sorprendido por una nueva voz, Itadori se giró y vio a Megumi parada justo detrás de él. 3 que sigiloso !a, Fushiguro. Te ves mejor. Yuji sonrió al ver al hijo de Toji. Al menos, mucho mejor que la última vez que te vi. Parecías bastante deprimido. Me estoy recuperando. Megumi suspiró, sus ojos descansando en Itadori durante varios segundos. Itadori, parece que has cambiado un poco. Yuji quedó desconcertado por esas palabras, pero rápidamente ocultó su reacción, una sonrisa nerviosa apareció en sus labios mientras se rascaba el cuello. Bueno, saber que estoy destinado a ser ejecutado puede cambiar la perspectiva de la vida de alguien. Yo puedo entender eso.
2 Bueno, ya que todo está arreglado, vámonos. Volviéndose, Gojo les indicó a los dos que lo siguieran. Los dos adolescentes intercambiaron miradas por un momento antes de seguir al hombre. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete por favor. Fix Guzmán se despide, adiós.